38 de les 12, dia plujós arreu de Catalunya, i hem de parlar de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que es manifesten per reclamar millores laborals. El sindicat majoritari convocant, el CESIF, acusa l'Ajuntament d'antipolicia i antiseguretat. Aina. De fet, aquesta Guàrdia Urbana es va mobilitzar ja aquest passat dimecres a la plaça Sant Jaume per protestar contra, atenció, el que venim dient des de fa temps, la precarietat laboral amb la qual diuen que han de treballar dia rere dia, que reclamen més recursos humans i, atenció, més material. Reclamen uns 600 agents més per arribar a aquells 4.500 agents que hi havia a l'època preolímpica. Ja saps que aquí anem com els grans. De més a menys. I exigeixen, atenció, perquè diuen que no en tenen suficients, armes llargues, tàser i càmeres unipersonals per a tots els policies. A banda, exigeixen més formació i millores en les condicions també econòmiques amb l'objectiu de ser una policia al servei del ciutadà. L'Eugenio Zambrano és el secretari d'Administració Local de la Central Sindical Independent i de Funcionaris. Senyor Zambrano, benvingut, com està? Molt bon dia. ¿Qué tal? Buenos días. Molt bon dia. ¿Qué es lo que está pasando a la Guardia Urbana de Barcelona? Bueno, lo que estamos padeciendo en la Guardia Urbana de Barcelona desde hace 4 años que entró la señora Ada Colau, Barcelona en Comú, bueno, pues ha sido un declive para lo que es la institución policial y una merma del servicio público de seguridad, uno de los servicios finalistas más importantes que pueda tener cualquier administración que se precie hacer una buena gestión en el ámbito de la seguridad. Y esto pues lo ha estado gestionando muy mal este gobierno de Ada Colau, y de manera objetiva, con los datos en la mano, no solamente del barómetro municipal, que ya indica que los propios ciudadanos dicen que la seguridad es lo que más les preocupa, sino si acudimos a la Secretaría de Estado, aquí nos viene reflejado lo que los índices de criminalidad, cómo han subido a lo largo de estos 4 años, ¿no? Que desde que ella cogió el gobierno, en el 2015 hasta ahora, ha subido hasta un 26%. Ha situado a Barcelona en la ciudad más insegura de España y en una de las más inseguras de Europa, y así lo dicen los estudios europeos en seguridad. Esto, evidentemente, tiene un problema y un impacto dentro de lo que es el propio cuerpo policial, porque nosotros, ¿qué es lo que venimos denunciando desde CESIF? Mire usted, más allá de pedir condiciones sociolaborales, mejoras, ¿no?, en el ámbito sociolaboral, económico y profesional, fíjese usted lo que le voy a decir a usted y a todos los oyentes, a todos los ciudadanos. Lo que pedimos es ser la policía democrática de los ciudadanos, la policía al servicio de los ciudadanos, y no una policía política, que es en lo que se nos ha intentado convertir. No se nos ha dejado trabajar a lo largo de estos 4 años. Señor Zambrano, una cosa. Vamos a ver, nosotros nos hemos puesto en comunicación con otro sindicato, el SAPOL, y no están prácticamente de acuerdo en muchas de las cosas que ustedes dicen, y no han querido entrar en el programa para no generar polémica dentro del cuerpo de la Guardia Urbana. ¿Hay división entre los diferentes sindicatos de la Guardia Urbana? Sí, evidentemente que sí que hay división. Si tenemos en cuenta que SAPOL es un sindicato pro administración, es un sindicato que ha perdido las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Barcelona, es un sindicato que ha sido pasivo conforme al gobierno de Ada Colau, y si tenemos en cuenta que Comisiones Obreras y UGT, precisamente ahora estamos denunciando lo que para nosotros es un escándalo, porque son sindicatos que por hacer informes y análisis están cobrando, ahora han firmado un convenio, la plataforma prioritaria sindical con el Ayuntamiento de Barcelona por 175.000 euros, donde de alguna manera secuestran la acción sindical, la capacidad negociadora en pro y en beneficio de los empleados públicos y también de los ciudadanos, porque los servicios públicos tenemos que intentar de ir mejorándolos cada día más y de dar esa seguridad jurídica al empleado público, pero también al ciudadano. Pues mire usted, como nosotros decimos, estos sindicatos son el apéndice de lo que es la administración, o sea, son administración disfrazados de sindicatos. Y una pregunta. Y lo digo así públicamente porque es lo que opina mayoritariamente. Seguramente le estarán escuchando y sus palabras no serán acogidas de buen agrado, pero cuento con ello, pero estamos aquí para decir la verdad y señor para transmitir Zambrano, lo que piensa la Guardia Urbana. Ustedes, la Guardia Urbana de Barcelona, ¿qué actúan? ¿Por órdenes políticas o cuando ven un delito tienen que actuar aunque sea de oficio? Mire usted, nosotros tenemos un marco normativo muy amplio, la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley de Policías Locales de Cataluña y otras disposiciones de rango superior o inferior
que en este caso, por ejemplo, la propia Carta Municipal, que establece el ámbito competencial y las funciones que tiene que desarrollar la policía. La policía no puede estar sujeta en ningún caso a voluntades políticas. Barcelona, que es lo que estamos diciendo, necesita imperiosamente un pacto local sobre la seguridad, un pacto local en el cual todas las fuerzas políticas entiendan que no se puede de alguna manera instrumentalizar en el debate político como arma arrojadiza en lo que es la policía. La policía tiene un ámbito competencial, se le ha de dejar trabajar, como a cualquier técnico del ayuntamiento, se nos ha de dejar de trabajar y estar al servicio del ciudadano. No se puede manipular ni imponer modelos policiales que estén sujetos a voluntades o criterios políticos, como hemos venido sufriendo a lo largo de estos 4 años. Si ustedes, señor Zambrano, tienen que actuar de oficio delante de cualquier delito que hay en la ciudad de Barcelona, ¿por qué ustedes se pasean por el medio del Top Manta sin actuar cuando allí hay productos falsificados y es una actividad no regulada por el Ayuntamiento de Barcelona? Pues mire usted, le agradezco muchísimo, más de lo que usted se puede llegar a imaginar, la pregunta que me acaba de hacer. Precisamente, o sea, se intenta normalizar un ilícito penal socialmente y promovido por este propio ayuntamiento. O sea, el Ayuntamiento de Ada Colau ha promovido normalizar una cosa que no se puede normalizar y que debemos de verla como una cosa normal, los ciudadanos y los que no son ciudadanos. La policía tiene que actuar ante cualquier ilícito penal, como usted muy bien dice, pero usted deberá de entender que los policías que tienen que hacer la patrulla de seguridad ciudadana por las calles no pueden actuar contra 100 manteros, 200, 800 manteros, porque la verdad, como usted sabe, estas mafias se revuelven ya no solamente contra la policía, sino contra los propios ciudadanos. Y hay muchos casos enumerados que podemos nombrar que contra los propios ciudadanos. En vídeos que han salido en los que se ha visto a los manteros agrediendo a los ciudadanos o agrediendo a empleados y trabajadores del metro o de Renfe. Gabriel Gili. Señor Zambrano, buenos días. Sí. En relación a esto que está explicando, obviamente la ley obliga a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen cuando ven un ilícito penal. En este caso, la pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes desde el consistorio, desde el ayuntamiento, desde los responsables políticos, han recibido algún tipo de orden, o si no quiere llamarlo orden, de instrucción o recomendación de no actuar o de mirar para otro lado en determinados ilícitos que se producen en la ciudad de Barcelona? Sí, se han recibido estas órdenes y estas órdenes no han sido órdenes directas, simplemente con que te digan que la prioridad tiene que ser una policía asistencial, que la prioridad tiene que ser el tráfico, que, o sea, dígase, denunciar a los ciudadanos por infracciones de tráfico y que hay otras prioridades y que esta no es una prioridad, ya es una orden indirecta, pero que es directa para que tú no actúes en determinadas infracciones penales. Díganse esta, díganse los hurtos, díganse los robos con violencia, con intimidación, dígase el tráfico de droga, el menudeo en la calle, podemos citar muchísimas, pero a esta, que es a la que usted me acaba ahora mismo de preguntar, destinar 2 agentes frente a 800 manteros es una orden indirecta de decirte no actúes, porque no se diseñan los dispositivos de policía integral con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, con otros operadores de seguridad y otras administraciones, como puede ser el SEM, como puede ser Metro y demás, para hacer intervenciones integrales, para dar respuestas a esto. Sí. Mire usted, no se hacen detenciones de manteros en vía pública, no se hacen, no se llevan a extranjería, no se hacen ya los dispositivos que cuando estaba el señor Trías o el señor Hereu se hacía la policía guardia urbana, policía integral. Sí. En esto no entramos. Señor Tirso, gracias. Sí, buenos días. A ver, yo le quería comentar lo siguiente. A ver, lo que está comentado aquí es denunciar una actuación ilegal, probablemente con repercusiones penales, probablemente, de los mandos que deciden esto, porque ciertamente, esta denuncia es tremenda, ¿no? Entonces, yo le voy a hacer dos cuestiones. Una, pero breves. Sí, breves. ¿Por qué no lo denuncian ustedes ante los tribunales? Primera cuestión. Y segunda cuestión, la señora Colau, a la cual ustedes critican su administración, accedió al poder a través de sus scratches. ¿Se han planteado hacer scratches como hacía ella
en sus domicilios, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Zambrano, brevemente. Mire usted, nosotros no podemos hacer scratches, somos policía. Mire, el otro día hicimos una concentración, no hicimos una manifestación que transcurriese por vía pública porque no queremos perjudicar más al ciudadano de lo que ya en esta ciudad se le está perjudicando con tanta manifestación que se hace. Nosotros estamos intentando de llevar a las instituciones un sindicalismo profesional serio y de rigor, ¿vale? No buscábamos el otro día, por ejemplo, y le voy a contestar a su pregunta, pero no buscábamos el otro día en la concentración que hicimos en la Plaza San Jaume llenar la plaza ni generar molestias más al ciudadano de las que ya cada día están teniendo con manifestaciones, cortes de calle, concentraciones. Fue una concentración que lo que buscaba era llamar la atención de los medios de comunicación, situar en el debate político un problema importantísimo como es el de la seguridad. Señor Zambrano, y acabo, Sí, acabe porque la pregunta era ¿por qué no han denunciado ustedes? Y en el contexto. Y allí en esa Plaza San Jaume se vio representada la sociedad civil, ustedes saben lo que es la sociedad civil, se vieron representados todos los actores políticos que quisieron venir, porque nosotros hicimos Pero, señor Zambrano, si ustedes identifican un delito, ¿por qué no lo denuncias, que es su obligación como funcionario público? ¿Por qué no lo denuncian ante los tribunales? Esa es la pregunta. Nosotros, evidentemente que denunciamos todas las infracciones penales que podemos denunciar y que instruimos y hacemos atestados, pero si no se nos dan los recursos materiales y los recursos humanos, que son en este caso la clase política gobernante, como es el gobierno de Ada Colau, evidentemente nosotros no lo podemos hacer. Si a usted no le da un micrófono y no le dan salida en antena, usted no puede comunicar. Muy bien. ¿Vale? Pues nosotros no podemos trabajar si no tenemos estos recursos. Y a la pregunta de su compañero de por qué esto no lo denunciamos en Fiscalía, evidentemente llevamos elaborando un trabajo desde hace ya mucho tiempo, recopilando pruebas que podrían en un futuro incriminar a alguien en una presunta infracción penal que se pudiese estar cometiendo desde el gobierno municipal, y cuando tengamos todos estos elementos probatorios, da igual que estén estos señores en el gobierno o ya no estén, lo pondremos en conocimiento de Fiscalía, pero como digo, somos un sindicato serio. Voseler, porque damos... Señor Zambrano, buenos días. Mire, yo en primer lugar quería felicitarle por el relato tan equidistante con la realidad que estamos viviendo los barceloneses. Pero soy muy consciente de los datos que daba antes aquí la compañera, de que para llegar a los niveles de 4.500 agentes faltaban todavía 1.600 agentes de la Guardia Urbana en la plantilla, con lo cual estaríamos hablando de casi un tercio. Yo considero que a cualquier empresa o cualquier equipo de trabajo le quita a usted un tercio de la plantilla y ¿quién funciona? Es imposible. Con lo cual, yo creo que cuando hablaba usted de discrepancias con otros sindicatos, me imagino que no debe ser por incremento de plantilla o por utilizar más material o otros elementos, otro tipo de políticas de coordinación con otras policías. Me imagino que las discrepancias deben ser otras que no estas, porque estamos hablando de elementos de necesidad y de puntos, yo imagino, de encuentro con otros sindicatos. Me imagino. Correcto. Mire usted, en el sindicalismo como en la política tenemos de todo. Tenemos en la política partidos políticos que hacen demagogia y populismo, y en el sindicalismo también tenemos sindicatos que hacen populismo y demagogia. En la política tenemos políticos que viven para la política y políticos que viven de la política. En el sindicalismo tenemos sindicalistas que viven para el sindicalismo y sindicalistas que viven del sindicalismo. Esta es la gran diferencia entre CESIS y SAPOL y otros sindicatos de clase que están en este ayuntamiento. Por lo tanto, si tenemos que hablar con rigor y con seriedad, y no nos va a dar espacio y el periodista que lleva el programa no me lo va a permitir, evidentemente hay que establecer una ratio policial en esta ciudad. Hay que ser rigurosos, hay que ser serios. Hay que ver que la dimensión que hoy día tiene Barcelona, que es una megápolis, ¿vale?, tiene diferentes variables que se tienen que contemplar para ser serios y establecer la ratio. Esta ratio no se cumple. Barcelona necesita más policía. Barcelona necesita comisarías de policía dignas y seguras y que tengan los ítems adecuados para que sean comisarías de policía. La policía de Barcelona quiere trabajar, pero quiere trabajar con medios. Mire usted, ante cualquier amenaza o desafío que tengamos en la calle, nosotros, como un operador más en seguridad, tenemos que dar la misma respuesta eficiente y eficaz que el resto de operadores, sin disponer ni de los mismos medios ni de la misma formación. Por lo tanto, pero sin embargo se nos pide la excelencia en esa prestación de ese servicio, igual que al resto. Evidentemente, los esfuerzos que hace Guardia Urbana son tremendos. Mire usted, nosotros hemos detenido hace poco a un violador que le arrancó la oreja a una señora después de haberla violado y no hubo coordinación con Mossos de Escuadra. Recientemente, hace escasamente 48 horas, se ha detenido también a un asesino
no hubo coordinación con Mossos de Escuadra. Oiga, que estamos hablando de cosas muy serias, pero nadie quiere denunciar. Señor Zambrano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenos días. Muy buenos días.